Mauro se llevó consigo un secreto a la tumba, un secreto que durante años fue un peso tan pesado como la losa que ahora cubriría su nombre. Un secreto que, según los rumores que ahora emergen con furia, tenía nombre y apellido: William Valdés. Pero para entender el tormento que llevó a Mauro a ese lejano hospital, tenemos que retroceder en el tiempo, volver a los inicios, cuando la vida aún era un lienzo en blanco y las sombras no habían comenzado a alargarse. Mauro Menéndez nació en el ojo del huracán. Hijo mayor de la actriz cubana Ailín Mujica y del músico Osamo Menéndez. Llegó al mundo cuando su madre apenas tenía 19 años. Creció entre el brillo de los reflectores y el olor a pólvora del espectáculo. Desde los 4 años, su vida fue una sinfonía de instrumentos: piano, guitarra, batería. La música no era una opción, era su destino. Con el tiempo, se convirtió en el DJ y productor conocido como MAES, un nombre que retumbaba en clubes y festivales con géneros como el house, el tech house y el mumbatón. Colaboró con artistas internacionales como Dube BBS y Jean Morel, y sus temas como Tequila e Isla de Mujeres eran himnos para una generación que bailaba sin preguntar. Su vida pública era un éxito, pero la vida real, la que no aparece en las fotos de Instagram, era un laberinto de silencios. Mauro había aprendido a sonreír para las cámaras, a decir lo justo en las entrevistas, a construir una muralla infranqueable entre su persona y su personaje. Esa muralla, que en su juventud fue un escudo, con el tiempo se convirtió en su prisión. La fachada de DJ exitoso, viajero y rodeado de glamour, ocultaba una profunda soledad. Mauro tenía una parte de su vida que mantenía celosamente guardada, una que incluía encuentros y viajes que nunca compartía con su familia. Y en el centro de esa vida oculta, siempre estuvo él. Su mejor amigo de la infancia, su compañero de sueños, la persona que lo conocía antes de que la fama llegara. Alguien que, según múltiples fuentes y el testimonio de quienes los rodeaban, era mucho más que un simple amigo. Ese alguien era William Valdés. La relación entre Mauro y William, según se rumorea, no era un afaire pasajero. Era un amor profundo, construido sobre años de amistad y complicidad. Nos conocimos en 2010, escribiría después William, en un mensaje de despedida, recordando una foto de cuando eran un grupo de jóvenes soñando con abrirnos camino en esta industria. Esa imagen era el testimonio de un vínculo que sobrevivió a los años, a la distancia y a los secretos. Mauro había encontrado en William algo que no tenía con nadie más: una conexión total, una confianza absoluta. Pero era un amor que debía vivir en las sombras. El miedo era el carcelero de su corazón. Mauro temía el juicio de su familia, de sus fans, de la industria musical. Sabía que su madre, a pesar de ser una figura pública, había crecido en una época donde la homosexualidad no era fácilmente aceptada. No podía estar seguro de cómo reaccionaría si supiera la verdad. Así que Mauro eligió el silencio. Eligió proteger a William, su relación, guardándonos en un rincón secreto de su alma. Los encuentros eran clandestinos, planeados con la precisión de un golpe de estado. No aparecían en fotos de Instagram, no eran mencionados en entrevistas, no eran presentados a su madre. Eran el amor invisible, el secreto que pesaba como una losa. Y luego, todo se precipitó. Mauro contrajo una neumonía. Su cuerpo, exhausto por el ritmo frenético de su vida, comenzó a dar señales de alarma. Pero Mauro tenía una cita ineludible. Un viaje a Barbados que no podía cancelar. Todos asumieron que era un compromiso laboral, una reunión con productores. Pero la verdad, la que ahora comienza a emerger como un susurro ensordecedor, es que Mauro viajó a la isla caribeña para encontrarse con él, con William. El viaje era la excusa perfecta para estar juntos, para escapar del mundo que los juzgaba, para vivir su amor en un paraíso donde nadie los conociera. Mauro viajó enfermo, con fiebre, desafiando las recomendaciones de su madre. No podía cancelar, no podía dejar de verlo. El destino, ese DJ invisible que mezcla las pistas de la vida con una ironía cruel, tenía otros planes. Mauro nunca llegó a su encuentro. Su cuerpo, ya al límite, colapsó. Lo que debía ser una reunión de amor,
se convirtió en una pesadilla de ambulancias y monitores cardíacos. El 17 de julio de 2026, el corazón de Mauro Menéndez se detuvo para siempre en una isla que no era su casa. Murió solo, sin su familia, sin su amigo, sin el hombre que amaba. La causa oficial, un infarto fulminante derivado de las complicaciones de una neumonía. En el momento de su muerte, Mauro no estaba con William, estaba solo, frente a una pantalla de teléfono que mostraba el rostro de su madre. Una madre que no sabía que su hijo llevaba un amor secreto en el corazón. ¿Qué le habría dicho Mauro a su madre en esos últimos segundos si hubiera tenido la oportunidad? ¿Le habría confesado la verdad? ¿O se habría llevado el secreto consigo para siempre? El silencio que siguió a su muerte fue ensordecedor. William Valdés guardó silencio. No dio entrevistas. No publicó nada en redes. No se presentó en el funeral. Se mantuvo en las sombras, como siempre lo había hecho. Pero su silencio, como el de Mauro, no era indiferencia. Era lealtad. Era respeto. Era amor. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Mauro Menéndez, hijo de Ailín Mujica, ha muerto. Pero lo que los titulares no decían, lo que se ocultaba entre líneas de los comunicados de prensa, era la verdadera razón de su viaje. Mauro no había ido a Barbados por trabajo, había ido a encontrarse con su amor. Y ese amor, según los rumores que comenzaban a filtrarse como agua a través de una grieta, era su amigo de la infancia, William Valdés. Pero, ¿quién era realmente William Valdés? Nacido en La Habana, el 10 de enero de 1994, William era un actor y presentador de televisión cubano, que al igual que Mauro, había llegado a México para forjar su carrera. A los 5 años, asistió a la Escuela Nacional de Circo en La Habana. A los 17, se trasladó a Miami, el mismo crisol de sueños donde Mauro también estaba labrando su camino. Participó en telenovelas como Grachi y El Rostro de la Venganza. Y en 2013, fue miembro fundador de la banda mexicana CD9. Su carrera como conductor despegó en programas como Venga la Alegría y La Academia. Era un joven talentoso, carismático y al igual que Mauro, estaba acostumbrado a los reflectores. Pero a diferencia de Mauro, William sabía moverse en las sombras. Y fue en esas sombras donde su historia con Mauro comenzó a tejerse. Volvamos a 2010. Un grupo de jóvenes cubanos soñando con conquistar el mundo del entretenimiento. Entre ellos, Mauro y William. Nos conocimos en 2010, esta fue nuestra primera foto juntos, escribiría William después. Esa imagen, ese momento capturado en el tiempo, era el testimonio de una amistad que comenzó mucho antes de que la fama llegara. Una amistad que para quienes los conocían, siempre pareció tener algo más. Algo que no se nombraba, pero que se sentía en cada gesto, en cada mirada cómplice. Mauro encontró en la música su mayor pasión. Bajo el nombre artístico de Majes, se especializó en géneros como el house, el tech house y el mumbajon. Colaboró con artistas como DBBBS, GTA y Jen Morel. Sus temas como Tequila e Isla de Mujeres se convirtieron en himnos para una generación que bailaba sin preguntar. Su música era una celebración de la vida, un escape. Pero para Mauro, la música también era una máscara. Mientras Mauro se convertía en una estrella de la música electrónica, con presentaciones en festivales como EDC Las Vegas, Ultra y Burning Man, William se abría camino en la televisión mexicana. Ambos vivían en el mismo mundo, el del espectáculo, pero en carriles paralelos que rara vez se cruzaban en público. Y sin embargo, en privado, sus vidas estaban entrelazadas. Ailín Mujica, la madre de Mauro, siempre había sido una figura central en la vida de su hijo. Se había convertido en madre a los 19 años, y Mauro era su primogénito, fruto de su matrimonio con el músico Osamu Menéndez. Ailín siempre había sido abierta y progresista en sus declaraciones públicas, pero Mauro no podía estar seguro de cómo reaccionaría si supiera la verdad. No podía arriesgarse a perder a la mujer que lo había criado con tanto amor. Así que Mauro eligió el silencio.
Y William, en un acto de lealtad que desafía toda lógica, eligió las sombras. No aparecía en las fotos de Instagram de Mauro. No era mencionado en las entrevistas. No era presentado a su madre, como algo más que un amigo. Pero estaba allí, en la periferia de su vida, esperando el momento adecuado para encontrarse con él. Los encuentros eran clandestinos, cuidadosamente planeados. Se veían en casas de amigos comunes, en viajes a destinos exóticos, donde nadie los conociera. Eran el amor invisible, el secreto que Mauro guardaba en lo más profundo de su corazón. Pero el silencio tiene un precio, y Mauro lo pagó caro. La presión de la fama, la exigencia de mantener una imagen pública, la soledad de vivir una doble vida. Todo eso pesaba sobre sus hombros como una losa. Mauro, a pesar de su éxito, no siempre fue feliz. Y en los momentos de oscuridad, era William quien estaba allí. Era él quien lo abrazaba, quien lo escuchaba, quien le recordaba que no estaba solo. Era el único que conocía el mapa de su corazón. Y entonces, todo se precipitó. Mauro contrajo una fuerte neumonía. Su cuerpo, exhausto por el ritmo frenético de su vida, y el desgaste emocional de vivir un amor en secreto, comenzó a dar señales de alarma. Aileen, que se encontraba en Colombia grabando el reality Top Chef VIP, estaba preocupada. Su madre, la abuela de Mauro, le pidió en diferentes ocasiones que pospusiera el viaje. Mauro se negó. Tenía que ir a Barbados. No puedo cancelar, debió haber pensado. No puedo dejar de verlo. Incluso cuando su tío lo llevó a la sala de urgencias, Mauro se negó a bajar del auto. Está muy oscuro allá dentro. Yo no me voy a bajar. Tengo que viajar a Barbados, dijo. Horas después, abordó el avión rumbo a la isla caribeña. Aileen lo llamó una vez más para pedirle que no saliera de Miami, pero Mauro ya había tomado su decisión. Prefirió arriesgar su vida antes que cancelar su encuentro con William. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor te impulsa a viajar enfermo, desafiando a tu propia madre, solo para ver a la persona que amas? Al llegar a Barbados, Mauro acudió a un hospital. Su estado era crítico. Lo que nadie sabía, lo que los médicos descubrirían demasiado tarde, era que su corazón ya no podía soportar más. Mauro sufrió 3 convulsiones antes de llegar al hospital. Y entonces, el infierno comenzó. Lo revivieron 7 veces, diría después Aileen, con la voz quebrada por el dolor. 7 veces, su corazón se detuvo. 7 veces, los médicos lucharon por traerlo de vuelta. Pero la 8ª vez, Mauro no regresó. El 16 o 17 de julio de 2026, dependiendo de la fuente, el corazón de Mauro Menéndez se detuvo para siempre. En el momento de su muerte, Mauro no estaba con William. Estaba solo, en una habitación de hospital, en una isla que no era su casa. ¿Llamó a William antes de morir? ¿Le envió un mensaje de despedida? ¿O se llevó el amor no confesado a la tumba, junto con todos sus secretos? La pregunta quedó flotando en el aire, como una nota musical que nunca terminó de sonar. Y entonces, el silencio ensordecedor de William Valdés. El mundo se detuvo para Aileen Mujica, en el momento exacto en que el teléfono sonó, con la noticia que ninguna madre debería escuchar jamás. Estaba en Bogotá, grabando el reality Top Chef VIP, cuando la llamada llegó como un misil directo al centro de su corazón. Su hijo, su primogénito, el niño que había visto nacer cuando ella apenas tenía 19 años, ya no estaba. Mauro había muerto en una isla lejana, solo, en una habitación de hospital que olía a desinfectante y a muerte. Aileen dejó la producción de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, abordó un avión rumbo a Barbados. Su hijo la necesitaba, aunque ya fuera demasiado tarde. Durante todo el vuelo, las imágenes de Mauro niño, Mauro adolescente, Mauro tocando el piano, Mauro sonriendo detrás de sus lentes de sol, desfilaron por su mente como una película en cámara lenta. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo es que su hijo, su niño, estaba muerto en una isla que no era su casa? Lo que Aileen encontró en Barbados era peor que cualquier pesadilla. Mauro había sufrido 3 infartos,
y los médicos lo habían revivido 7 veces. 7 veces su corazón se había detenido. 7 veces los médicos habían luchado por traerlo de vuelta. Pero la 8ª vez, Mauro no regresó. Los doctores le explicaron que tenía un coágulo en el pulmón, y otro en el corazón. Su cuerpo, agotado por la neumonía que había ignorado durante días, simplemente no pudo más. La primera vez que yo lo veo, intubado, es cuando ya está inconsciente, sin oxigenación, sin nada, en el hospital de Barbados, y él nunca me escuchó. O a lo mejor sí, pero nunca nos vimos, confesaría después Aileen, con la voz quebrada por el dolor. Esa imagen, la de su hijo conectado a máquinas que luchaban por mantenerlo con vida, quedaría grabada en su memoria para siempre. Pero había algo más, algo que Aileen no sabía, algo que Mauro nunca le había contado. Y ese algo, según los rumores que comenzaban a filtrarse como veneno, tenía nombre y apellido. William Valdés. Mientras Aileen y su ex esposo, Osamu Menéndez, enfrentaban los trámites burocráticos en Barbados, una decisión difícil se cernía sobre ellos. Trasladar el cuerpo de Mauro a Miami era un proceso muy tedioso. Además, Mauro no quería eso, no quería que lo vieran así. Así que, con el corazón destrozado, decidieron cremarlo. Las cenizas serían enviadas por valija diplomática a Miami, mientras ellos regresaban a casa con las manos vacías y el alma hecha pedazos. Yo tengo que seguir con mi vida, porque es lo que más hubiera deseado Mauro, dijo Aileen, tratando de encontrar fuerza en medio de la tormenta. Pero ¿cómo se sigue adelante, cuando una parte de ti se ha ido para siempre? Y entonces el silencio. El silencio de William Valdés. Durante días, William no dijo nada, no publicó mensajes en redes sociales, no dio entrevistas, no se presentó en el funeral. Se mantuvo en las sombras, como siempre lo había hecho. Pero su silencio, para quienes conocían la verdad, era un grito. Era el grito de un hombre que había perdido a su amor, pero que no podía llorar en público, porque su amor había sido un secreto. Hasta que finalmente, William rompió en silencio. Nos conocimos en 2010. Esta fue nuestra primera foto juntos, cuando solo éramos un grupo de jóvenes, soñando con abrirnos camino en esta industria. Escribió. Sus palabras eran un viaje al pasado, a los días en que Mauro y él eran solo 2 chicos cubanos, con sueños más grandes que sus miedos. Compartimos clases, risas, ilusiones, y muchos momentos que hoy vuelven a mi corazón. Pero luego, William reveló algo que nadie esperaba. Con el tiempo también conocí a tu mamá, Aileen, una mujer que me ha abrazado y aconsejado como si fuera un hijo. Esa frase, tan simple y tan profunda, era una confesión silenciosa. William no era un desconocido en la vida de Mauro. No era un amigo ocasional. Era alguien que había sido aceptado en la familia. Alguien que había compartido momentos íntimos con su madre. Alguien que de alguna manera ya formaba parte de su mundo. Y entonces, la promesa que lo cambiaba todo. Hoy solo quiero prometerte algo. No la voy a dejar sola. Siempre estaré para ella, como ella tantas veces estuvo para mí. Esa promesa, ese compromiso de cuidar a la madre de Mauro, después de su partida, era la prueba más contundente de que William no era solo un amigo. Era alguien que había sido parte de la familia de Mauro, alguien que había sido aceptado por Aileen, alguien que había compartido momentos íntimos con ambos. ¿Qué clase de amigo promete cuidar a la madre de su amigo muerto? ¿Qué clase de amigo habla de otro amigo con esa mezcla de devoción y tristeza? La respuesta, para quienes habían seguido este caso desde el principio, era evidente. William Valdés no era solo un amigo, era el amor secreto de Mauro. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿lo sabía Aileen? La madre de Mauro, devastada por la pérdida, había dado declaraciones a la prensa. Había hablado del dolor, de los trámites, de los últimos momentos de su hijo. Pero nunca mencionó a William. Nunca confirmó ni desmintió los rumores. Su silencio, como el de William, era un misterio. ¿Había Mauro confesado la verdad a su madre antes de morir? ¿O se había llevado el secreto a la tumba? ¿Sabía Aileen que su hijo había viajado a Barbados, no por trabajo, sino para encontrarse con el hombre que amaba?
Mientras el mundo especulaba, una imagen comenzaba a formarse en la mente de todos. La imagen de Mauro, en el aeropuerto de Miami, subiendo a un avión en silla de ruedas. La imagen de Mauro, enfermo, con fiebre, desafiando las recomendaciones de su madre. La imagen de Mauro, viajando a una isla caribeña, no para cerrar un contrato musical, sino para ver a su amor. ¿Y si Mauro hubiera cancelado el viaje? ¿Y si hubiera escuchado a su madre, y se hubiera quedado en Miami a descansar? ¿Habría vivido para ver otro amanecer? El destino, ese DJ invisible, que mezcla las pistas de la vida con una ironía cruel, había decidido que no. Y ahora, en medio del dolor y el silencio, una pregunta flotaba en el aire, como una nota musical que nunca termina de sonar. ¿Quién era realmente William Valdés para Mauro Menéndez? La respuesta, según los rumores que comenzaban a filtrarse, estaba a punto de ser revelada. Ailín Mujica llegó a Barbados sola, con el peso de un mundo que se derrumbaba sobre sus hombros. Con la certeza de que al otro lado del mostrador de la morgue la esperaba su hijo muerto. En el aeropuerto, las miradas de los que la reconocían eran una mezcla de lástima y fascinación. La actriz cubana, que siempre había sido un torbellino de energía y carisma, caminaba ahora como un fantasma entre los vivos. No había lágrimas suficientes en el mundo para lo que estaba a punto de enfrentar. Reconoció el cuerpo de Mauro. Lo abrazó fuerte, le dio un beso en la frente. Después de todo, era su niño. El mismo que a los 4 años ya tocaba el piano, la guitarra y la batería. El mismo que había soñado con conquistar el mundo de la música electrónica bajo el nombre de Majes, colaborando con artistas como DBBS y GTA. El mismo que la noche anterior a su muerte, mientras su cuerpo se desangraba en oxígeno, le había mentido por teléfono, diciéndole que se sentía al 100. 7 veces lo revivieron. 7 veces el corazón de Mauro se detuvo y los médicos lo trajeron de vuelta. 7 veces Ailín, desde una pantalla, fue testigo de la lucha imposible de su hijo por seguir viviendo. Pero la 8ª vez, Mauro no regresó. Un coágulo en el pulmón y otro en el corazón habían sellado su destino. La causa oficial, un infarto fulminante derivado de complicaciones por neumonía. Pero el cuerpo no viajó de regreso a Miami. Mauro no quería eso. No quería que lo vieran así, diría después su madre. Así que con el corazón hecho pedazos, decidieron cremarlo. Sus cenizas serían enviadas por valija diplomática. Y Ailín, sola, tuvo que emprender el viaje de regreso a casa con las manos vacías. Vacías, pero no olvidadas. Porque en medio del dolor, una pregunta comenzó a tomar forma en la mente de todos. ¿Por qué Mauro viajó a Barbados sabiendo que estaba enfermo? La respuesta, que muchos sospechan, pero pocos se atreven a confirmar, tiene nombre y apellido: William Valdés. Antes de que Mauro partiera, su tío lo llevó a urgencias en Miami. Mauro se negó a bajar del auto. Que esto está muy oscuro allá adentro. Yo no me voy a bajar. Tengo que viajar a Barbados. Incluso cuando Ailín lo llamó para pedirle que se quedara. Es que estoy en el aeropuerto en una silla de ruedas. Pero tengo que llegar a Barbados. ¿Qué clase de amor te impulsa a viajar en silla de ruedas, con fiebre, contra la voluntad de tu madre, solo para ver a alguien? ¿Qué clase de amor es más fuerte que el instinto de supervivencia? Según el testimonio de quienes estaban con Mauro en Barbados, el DJ no viajó solo. Una amiga que lo acompañaba confirmó que Mauro estaba con su novia. Pero, ¿y si esa novia era en realidad un hombre? ¿Y si ese hombre era William Valdés? Los rumores comenzaron a filtrarse como agua a través de una grieta. William, el actor cubano, que había formado parte de la banda mexicana CD9, y que había sido conductor de Venga la Alegría, era el mejor amigo de la infancia de Mauro. Habían crecido juntos, compartido sueños, y según quienes los conocían, su vínculo era mucho más que una simple amistad. Después de la muerte de Mauro, William guardó silencio.
No dio entrevistas, no publicó mensajes en redes sociales, no se presentó en el funeral. Se mantuvo en las sombras, como siempre lo había hecho. Pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron un puñal directo al corazón. Nos conocimos en 2010, escribió William en un emotivo mensaje de despedida. Compartimos clases, risas, ilusiones y muchos momentos que hoy vuelven a mi corazón. Pero lo que realmente conmovió al mundo fue su promesa. Una promesa que lo cambiaba todo. Hoy solo quiero prometerte algo. No la voy a dejar sola. Siempre estaré para ella, como ella tantas veces estuvo para mí. Esa promesa era para Aileen. La mujer que William había conocido a través de su amigo, y que según sus propias palabras, lo había abrazado y aconsejado como si fuera un hijo. ¿Qué clase de amigo promete cuidar a la madre de su amigo muerto? ¿Qué clase de amigo habla de otro amigo con esa mezcla de devoción y tristeza? La respuesta, para quienes han seguido este caso desde el principio, es que William Valdés no era solo un amigo. Era el amor secreto de Mauro. ¿Pero lo sabía Aileen? ¿Sabía la madre de Mauro que su hijo había viajado a Barbados, no por trabajo, sino para encontrarse con el hombre que amaba? En sus entrevistas, Aileen nunca mencionó a William. Nunca confirmó ni desmintió los rumores. Su silencio, como el de William, era un misterio. Quizás Mauro nunca le había contado la verdad. Quizás se había llevado el secreto a la tumba. Pero hay algo que sí sabemos. Mauro dejó instrucciones claras sobre lo que quería que sucediera después de su muerte. Quería que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, en Key Biscayne, Florida, el lugar donde había vivido muchos años. Y sería su madre, Aileen, quien cumpliría esa última voluntad. El 3 de agosto de 2026, Aileen Mujica cumplió la promesa. Subió a un yate, con el corazón en la mano y las cenizas de su hijo en una urna. Frente al mar que Mauro tanto amaba, soltó sus restos al viento. Las cenizas se elevaron como polvo de estrellas, como notas de una canción que nunca termina de sonar. En ese momento, Aileen no estaba sola. La acompañaban sus otros dos hijos, Violeta y Alejandro. Y también, según algunos rumores, estaba William Valdés. William, el amigo de la infancia. William, el hombre que había prometido no dejar sola a la madre de Mauro. ¿Estaba allí? No lo sabemos con certeza. Pero si lo estaba, su presencia habría sido el testimonio más conmovedor de un amor que vivió en las sombras, pero que trascendió la muerte. La historia de Mauro Menéndez y William Valdés no es solo la historia de un DJ que murió demasiado pronto. Es la historia de un amor que no pudo ser nombrado, que no pudo ser celebrado, que tuvo que vivir en el silencio. Es la historia de un hombre que a pesar del éxito, la fama y el glamour, cargó con un peso demasiado grande para sus hombros. Un peso que al final lo aplastó. Mauro Menéndez amó en secreto, pero ese amor, aunque oculto, fue real, fue profundo, fue eterno. Y ahora, en las aguas de Key Biscayne, donde sus cenizas descansan para siempre, ese amor sigue vivo. Flota en cada ola, brilla en cada rayo de sol, susurra en cada brisa. Mauro ya no tiene que esconderse, ya no tiene que mentir, ya no tiene que cargar con el peso del silencio. Es libre. Pero su historia nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cuántas personas más viven hoy un amor en secreto? ¿Cuántas personas más cargan con el peso de no poder ser quienes realmente son? ¿Cuántas personas más, como Mauro, están dispuestas a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por un amor que el mundo no está listo para aceptar? La muerte de Mauro Menéndez no fue en vano. Su historia, aunque trágica, es un recordatorio de que el amor no debe vivir en las sombras, que el silencio tiene un precio, y que a veces ese precio es demasiado alto. Así que hoy, mientras las olas del Caribe besan la arena de Key Biscayne, recordamos a Mauro, recordamos su música, su sonrisa, su talento, y recordamos también a William, el hombre que lo amó en secreto, el hombre que ahora carga con el peso de un amor que no pudo ser. Porque Mauro no está solo. Mauro tiene a alguien que lo ama, alguien que lo espera más allá del horizonte, alguien que conoce sus miedos, sus dudas, sus sueños más profundos. Y ese alguien, hasta ahora,
ha permanecido en el anonimato. Pero ya no más. La vida secreta de Mauro Menéndez ha sido revelada, y su amor, aunque oculto, brillará por siempre. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Mauro y William realmente tuvieron una relación? ¿O fueron solo rumores? Déjanos tu comentario abajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video, para que más personas conozcan la verdadera historia de Mauro Menéndez. Porque su amor merece ser recordado.